La muerte despierta. Capítulo 1. El ritual. La noche caía pesada sobre el cementerio, envolviendo las tumbas en un silencio sepulcral. El viento soplaba entre las lápidas, llevando consigo susurros de almas perdidas y el eco de los lamentos de aquellos que habían partido. Entre las sombras, el doctor Jonathan Hargrave avanzaba con paso firme, su mente llena de determinación y su corazón latiendo con anticipación. Había pasado meses, quizás años, sumido en la búsqueda desesperada de un antiguo ritual. Un secreto olvidado por el tiempo, enterrado en las páginas polvorientas de libros antiguos y oculto en los rincones más oscuros de la historia. Y finalmente, después de incontables noches de estudio y meditación, lo había encontrado. Con un libro antiguo bajo el brazo y una linterna en la mano, Jonathan se adentró entre las filas de tumbas, cada una marcada con el nombre de alguien que una vez había sido amado y ahora yacía en reposo eterno. Pero para él, esas tumbas eran mucho más que simples montones de tierra y piedra. Eran portales hacia un mundo más allá de la comprensión humana, un mundo de magia y misterio donde los vivos y los muertos se encontraban en un abrazo eterno. Al llegar a su destino, una tumba recién cavada en la tierra húmeda, Jonathan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un momento de verdad, el punto de no retorno en su búsqueda de lo desconocido. Con manos temblorosas, sacó el libro antiguo y comenzó a recitar las palabras olvidadas, cada sílaba resonando en la noche como un eco de tiempos olvidados. El viento parecía susurrar suavemente, como si las almas de los muertos estuvieran susurrando en aprobación o advertencia. Las estrellas brillaban sobre él, observando en silencio mientras el doctor realizaba su oscuro trabajo. Y entonces, llegó el momento culminante. Con un gesto ceremonial, Jonathan vertió la sangre sobre el suelo, una ofrenda a los dioses olvidados y las fuerzas que yacían más allá de la comprensión humana. Un destello de luz, un susurro en el viento, y la noche pareció contener la respiración mientras el ritual alcanzaba su clímax. Y entonces, en medio de la oscuridad y el silencio, algo cambió en el aire. Una presencia invisible pero tangible, una sensación de poder antiguo y supremo. Jonathan sintió su corazón latir con anticipación mientras esperaba el resultado de su sacrificio, preguntándose si había desatado una bendición o una maldición sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. El cementerio permaneció en silencio, como si estuviera sosteniendo la respiración en anticipación. Y entonces, desde lo más profundo de la tumba recién cavada, algo se movió. Un susurro, un suspiro, el eco lejano de una vida que había sido arrebatada demasiado pronto. Y en ese momento, Jonathan supo que su búsqueda había llegado a su fin, pero que su verdadera prueba aún estaba por venir. Capítulo 2. El regreso. El cementerio permanecía envuelto en una atmósfera de misterio mientras Jonathan contemplaba con incredulidad lo que había desencadenado. Las palabras del antiguo ritual aún resonaban en su mente, y el eco de su propio corazón latiendo con fuerza llenaba el silencio de la noche. Pero lo que emergió de la tumba no era simplemente una sombra del pasado, era algo más, algo que desafiaba toda comprensión y sentido común. Sus seres queridos, su esposa e hija, ahora regresaban a la vida, emergiendo de la oscuridad de la tumba con una serenidad inexplicable. Sus rostros pálidos y sus ojos vidriosos miraban a Jonathan con una familiaridad escalofriante, como si recordaran todo lo que había sido y todo lo que había hecho. Al principio, la alegría inundó el corazón de Jonathan al verlas de nuevo. La emoción de tener a su familia de regreso, de poder abrazarlas y hablar con ellas como lo había hecho tantas veces antes, eclipsaba cualquier duda o temor que pudiera haber sentido. Pero mientras los minutos pasaban y la realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse, Jonathan se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Sus seres queridos parecían diferentes, distantes. Había una frialdad en sus miradas, una indiferencia en sus sonrisas que lo llenaba de inquietud. A medida que intentaba conversar con ellos, tratando de recuperar el tiempo perdido y compartir las alegrías y penas de los últimos años, Jonathan notaba que algo había cambiado en ellos más allá de la muerte. Sus conversaciones eran superficiales, carentes de emoción genuina o conexión humana. Sus risas sonaban huecas, vacías, como si fueran simples imitaciones de la felicidad que habían conocido una vez. Y en el fondo de sus ojos, había una sombra, una oscuridad que parecía crecer con cada momento que pasaba. Jonathan intentó ignorar sus propios temores, convenciéndose a sí mismo de que estaba exagerando, de que la emoción del momento le estaba jugando malas pasadas.
Pero a medida que los días pasaban y las sombras en los rostros de sus seres queridos se hacían más evidentes, la verdad se abrió paso en su mente con la fuerza de un huracán. Había desafiado las leyes de la vida y la muerte, había jugado a ser Dios en su arrogancia y desesperación. Y ahora, mientras observaba a su familia vagar por la casa con una inexplicable sensación de vacío en el corazón, Jonathan se enfrentaba a la dura realidad de sus acciones. Había desencadenado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender, y las consecuencias de su arrogancia amenazaban con consumirlo por completo. La oscuridad que había invocado se había infiltrado en las almas de sus seres queridos, corrompiéndolos desde dentro y transformándolos en algo más, algo monstruoso y terrible. Mientras Jonathan contemplaba la oscuridad que se extendía ante él, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había abierto una puerta que nunca debería haber sido abierta, y ahora estaba atrapado en el abismo que había creado. Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, Jonathan se preguntaba si alguna vez podría encontrar la luz en la oscuridad que había desencadenado. Capítulo 3. La transformación. Los días pasaban lentamente en la casa del Dr. Jonathan Hargrave, cada uno más sombrío que el anterior. La presencia de sus seres queridos resucitados llenaba las habitaciones con una tensión palpable, una sensación de malestar que se aferraba a las paredes como una sombra. Jonathan observaba impotente cómo la oscuridad se apoderaba poco a poco de los resucitados. Sus acciones se volvían más erráticas, más violentas. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre extraños sucesos en la casa del doctor. Animales desaparecidos, luces misteriosas en las ventanas durante la noche, pero Jonathan estaba demasiado sumido en su propia pesadilla para prestarles atención. Cada día, veía cómo la luz se desvanecía un poco más en los ojos de sus seres queridos, como la sonrisa en sus labios se volvía más siniestra, más fría. Intentaba ignorar los escalofríos que recorrían su espalda cada vez que los veía, cada vez que sentía su mirada vacía posarse en él con una intensidad que helaba la sangre en sus venas. Las noches eran las peores. Mientras el mundo dormía ajeno a su tormento, Jonathan permanecía despierto, atrapado en un mundo de pesadillas y sombras. Escuchaba los murmullos de los resucitados, sus susurros siniestros que parecían llenar la casa con una presencia oscura y opresiva. Intentaba encontrar consuelo en los libros antiguos y los conocimientos olvidados que llenaban su estudio, pero cada página que pasaba solo parecía confirmar sus peores temores. Había desencadenado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender, y ahora esas fuerzas amenazaban con consumirlo por completo. Una noche, mientras deambulaba por la casa en busca de respuestas que sabía que nunca encontraría, se detuvo frente a un espejo y se encontró con su propio reflejo. La imagen que lo miraba desde el cristal parecía ajena, distante. Había una sombra en sus propios ojos, una oscuridad que lo llenaba de terror y autorrepulsión. Jonathan sabía que no podía seguir ignorando la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Había jugado a ser Dios en su arrogancia y desesperación, y ahora estaba pagando el precio por sus acciones. Pero incluso mientras se enfrentaba a la oscuridad que lo rodeaba, una parte de él se aferraba a la esperanza de que todavía pudiera encontrar una manera de redimirse, de salvar a aquellos a quienes había condenado con su egoísmo y su necedad. Mientras contemplaba la oscuridad que se extendía ante él, Jonathan se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios demonios, de aceptar la responsabilidad por lo que había hecho y de buscar la redención en un mundo que parecía haber perdido. Capítulo 4. La revelación. La noche envolvía la casa del Dr. Jonathan Hargrave con un manto de oscuridad mientras el doctor luchaba por conciliar el sueño. Los acontecimientos de los últimos días lo habían dejado exhausto y atormentado por el temor, pero aún así, la necesidad de encontrar respuestas lo mantenía despierto hasta altas horas de la madrugada. El silencio de la noche era roto ocasionalmente por el crujido de las ramas o el ulular del viento. Jonathan yacía en su cama, con la mente atormentada por pensamientos oscuros y la sensación inquietante de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, un sonido lejano lo sacó de sus pensamientos, un gemido lastimero que parecía resonar desde el jardín trasero. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Jonathan se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. Afuera, en la penumbra de la noche, vio la figura de su fiel perro, Brutus, tendido en el suelo, con el cuerpo destrozado y la mirada vidriosa. El horror lo inundó mientras se daba cuenta de lo que había sucedido. Sus seres queridos, su esposa e hija resucitadas, habían matado a su fiel compañero. Un grito de angustia escapó de los labios de Jonathan mientras corría hacia el jardín, el corazón lleno de dolor y furia.
Pero cuando llegó allí, solo encontró a sus seres queridos parados sobre el cadáver de Brutus, con expresiones inexpresivas en sus rostros pálidos. La oscuridad que los había consumido por completo ahora se reflejaba en sus ojos, y Jonathan se dio cuenta de que ya no eran las mismas personas que una vez había amado. El horror y la incredulidad lo abrumaron mientras contemplaba la escena ante él. Había desafiado las leyes de la vida y la muerte en su desesperación por traer de vuelta a los que había perdido, pero ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Había despertado fuerzas oscuras y terribles que ahora amenazaban con consumirlo a él y a todo lo que amaba. Con el corazón destrozado y la mente nublada por la angustia, Jonathan se enfrentó a la dura realidad de lo que había hecho. Había abierto una puerta que nunca debería haber sido abierta, y ahora estaba atrapado en un torbellino de oscuridad y muerte del que no podía escapar. Y entonces, mientras miraba a sus seres queridos parados sobre el cuerpo sin vida de su fiel compañero, Jonathan se dio cuenta de que la pesadilla aún no había terminado. Sus seres queridos, ahora más monstruos que humanos, lo miraban con una malévola determinación en sus ojos. Y en ese momento, supo que su propia vida estaba en peligro. Mientras la oscuridad lo rodeaba y el horror se apoderaba de su alma, Jonathan se preparó para la batalla que sabía que lo esperaba. Sabía que tendría que enfrentarse a aquellos a quienes una vez había amado y ahora lo deseaban muerto. Pero incluso mientras se preparaba para la lucha por su propia supervivencia, una parte de él se aferraba a la esperanza de que todavía pudiera encontrar una manera de redimirse, de salvarse a sí mismo y a aquellos a quienes había condenado con sus acciones. Mientras contemplaba la oscuridad que se extendía ante él, Jonathan se preguntaba si alguna vez podría encontrar la luz en la oscuridad que había desencadenado. Capítulo 5. La confrontación. La noche pesaba sobre la casa del Dr. Jonathan Hargrave como una manta oscura y opresiva. Los resucitados, ahora más monstruos que humanos, acechaban cada rincón con una determinación malévola en sus ojos sin vida. Jonathan sabía que debía actuar, que su propia vida dependía de ello, pero la idea de enfrentarse a aquellos a quienes una vez había amado lo llenaba de un terror indescriptible. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y el sudor frío empapando su piel, Jonathan se armó con valor y se adentró en las sombras de su propia casa. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, cada susurro del viento parecía llevar consigo un presagio de muerte y destrucción. Los resucitados lo esperaban en la oscuridad, sus rostros deformados por la malicia y la sed de sangre. Con movimientos lentos y deliberados, se acercaron a él, cada uno más grotesco y aterrador que el anterior. Jonathan sabía que no había vuelta atrás, que tendría que luchar por su propia supervivencia o perecer en manos de aquellos a quienes una vez había amado. El horror lo inundó mientras se enfrentaba a la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Había jugado a ser Dios en su arrogancia y desesperación, y ahora estaba pagando el precio por sus acciones. Pero incluso mientras se preparaba para la batalla que sabía que lo esperaba, una parte de él se aferraba a la esperanza de que todavía pudiera encontrar una manera de redimirse, de salvarse a sí mismo y a aquellos a quienes había condenado con su egoísmo y su necedad. El primer golpe cayó con una ferocidad que lo dejó aturdido, el sonido de carne golpeando carne resonando en la habitación como un trueno. Jonathan luchó por mantenerse en pie, su mente nublada por el dolor y el miedo. Los resucitados lo rodeaban, sus manos frías y huesudas agarrándolo con una fuerza implacable. Con un grito de desesperación, Jonathan se liberó del agarre de sus atacantes y se lanzó hacia la seguridad de su estudio. La sangre latía en sus oídos mientras corría por los pasillos oscuros, cada sombra pareciendo acecharlo con una malicia palpable. Sabía que no podía permitirse caer, que la muerte lo esperaba en cada esquina, pero también sabía que no podía rendirse, que la vida de aquellos a quienes había condenado dependía de él. Cuando llegó al estudio, se encontró con una escena de caos y destrucción. Los libros y los muebles estaban revueltos, el aire lleno del olor metálico de la sangre y el sonido de luchas lejanas resonando en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Jonathan se armó con un objeto contundente y se preparó para la batalla final que sabía que lo esperaba. Los resucitados lo encontraron en el estudio, sus ojos llenos de malicia y sed de sangre. La batalla fue feroz y despiadada, cada golpe y cada herida una prueba de la lucha por la supervivencia. Jonathan luchó con una determinación feroz, su mente enfocada en una sola cosa: sobrevivir. Cuando la última sombra cayó, el silencio descendió sobre la casa como un sudario de muerte. Jonathan yacía en el suelo, herido y exhausto, pero vivo. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. Mientras contemplaba los cuerpos de aquellos a quienes una vez había amado,
Jonathan se preguntaba si alguna vez podría encontrar la luz en la oscuridad que había desencadenado. Capítulo 6. El precio de la oscuridad. La casa del doctor Jonathan Hargrave estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de sus propios lamentos mientras yacía en el suelo, rodeado por los cuerpos sin vida de aquellos a quienes una vez había amado. La batalla había sido ganada, pero la victoria se había cobrado un precio terrible. El dolor y la culpa lo inundaban mientras contemplaba el resultado de su propia arrogancia y desesperación. Había jugado a ser Dios en su afán por traer de vuelta a los que había perdido, pero había desencadenado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender. Ahora, mientras yacía en la oscuridad de su propia casa, se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. La muerte lo rodeaba, la oscuridad lo consumía. Había perdido a aquellos a quienes más amaba, había condenado sus almas a un destino de eterna oscuridad. Y ahora, mientras contemplaba el resultado de su propia necedad, se preguntaba si alguna vez podría encontrar la redención en un mundo que parecía haber perdido toda esperanza. La vida de Jonathan había sido marcada por la tragedia y el dolor, pero ahora se enfrentaba a la verdad más cruel de todas, que el precio de jugar a ser Dios era más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Había desafiado las leyes de la vida y la muerte. Había desencadenado fuerzas oscuras y terribles que ahora lo consumían por completo. Mientras el silencio de la noche lo envolvía, Jonathan se dio cuenta de que no había vuelta atrás, que había llegado el momento de enfrentarse a su propio destino. Había jugado con fuego y ahora estaba siendo consumido por las llamas de su propia arrogancia y desesperación, pero incluso mientras se enfrentaba a la oscuridad que lo rodeaba, una parte de él se aferraba a la esperanza de que todavía pudiera encontrar una manera de redimirse, de encontrar la luz en la oscuridad que había desencadenado. Y así, mientras el eco de sus lamentos resonaba en la oscuridad, Jonathan Hargrave desapareció en las sombras de la noche, llevando consigo el peso de sus errores y el conocimiento de que había cosas que nunca deberían ser despertadas de su sueño eterno.